Dios los bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 226 para el 4 de noviembre del 2020. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro modular de nuestra fe. Aquel que tuvo poder para vencer la muerte, también tendrá el poder para levantarnos un día de entre los muertos. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dice la Biblia que el primer día de la semana vinieron las mujeres al sepulcro. Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Resucitó el tercer día según las Escrituras. Dice en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Le dieron entonces aviso a Pedro y a Juan. Dice en Juan capítulo 20, versículo 1, que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Dice la Biblia que no habían entendido la palabra. Versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos la Escritura y creamos en esta palabra. Jesús resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo nos enseña, dice, que si no resucitó Cristo, entonces nuestra fe es vana. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 3 en adelante, el apóstol Pablo escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 12 y 13 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por eso decimos que es el pilar fundamental de nuestra fe, de nuestra creencia, la resurrección de Cristo. El libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que fue recibido arriba en gloria. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En conclusión, tenemos un Cristo vivo, un Dios vivo en el cual tenemos puesta nuestra esperanza. Marcos 12:27 dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. No pongas tu esperanza en los ídolos muertos, ni en dioses de madera o de metal, porque ni Mahoma, ni Buda, ni ningún otro Dios ha resucitado. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó al tercer día de su tumba, venciendo la muerte con poder, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para juzgar a la humanidad. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Que el Señor les bendiga.